de todo el mundo, de Donald Trump, del próximo lunes 20 de enero. Vamos a analizar estas cuestiones con Eduardo Oller, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Como estaba diciendo, hay un nombre propio en lo que se refiere a la geopolítica, a la economía, a la actualidad mundial. Todo el mundo está pendiente de Donald Trump, que ya vemos que empieza a cambiar el tiro con Ucrania, ya dice que este conflicto se va a dilatar, pero que tiene un claro rival, se sabe que se fija sobre todo en China. Y en las últimas horas, Eduardo, te quiero preguntar por esto, se habla de que se la quiere jugar a China, quiere acelerar el envío de armas a Taiwán. ¿Es el siguiente conflicto geopolítico en ciernes, Eduardo? El foco debe estar puesto en Taiwán, porque como decimos, Trump con Rusia quizás tiene mejor relación, pero parece que va a ir directo a por China. Bueno, si se me permite, yo creo que no va a ser todo inmediato, ¿no? Pero como hemos hablado quizás alguna vez, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos lleva de nuevo al año 2020, si se quiere. Es decir, que volvemos atrás y volvemos con un Donald Trump que es distinto del que había. Es decir, que los apoyos que tiene dentro de Estados Unidos son bastante fuertes. Hemos visto en los últimos días, bueno, como por ejemplo, lo último es que BlackRock, el gran fondo de inversión, lo que se dice Asset Management Global, con 11 billones o 11 millones de dólares en inversión, apuesta por Donald Trump. Es decir, que y hemos visto los movimientos también de Meta, hemos visto cómo Disney sale de la política woke o de la cultura woke. Es decir, ahí hay un cambio dentro de Estados Unidos y, por lo tanto, ahí yo creo que Elon Musk está haciendo su labor. Entonces, quiere decir que, volviendo al año 2020, el objetivo entonces de Estados Unidos era ir en contra de, o tratar de minimizar el impacto de China a nivel global. Es decir, que el problema de Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca es China. Entonces, de ahí hay dos escenarios. Un escenario es el Ártico, que lo hemos visto en las últimas semanas con la propuesta de, bueno, yo quiero hacerme con Groenlandia, quiero que Canadá pase a formar parte de la Unión. Es decir, son unos movimientos que miran al Ártico. ¿Por qué? Porque en el Ártico para China es clave. China tiene una posición, por ejemplo, en Islandia. Esto convendría alguna vez poner algún mapa, es decir, que hoy no lo tengo a mano, pero algún día pondré un mapa de cómo es el Ártico. Y entonces ahí está Islandia, donde China tiene grandes inversiones. Islandia en su día quiso pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea le dijo que no y resulta que Islandia es país de la OTAN, pero las inversiones son de China. Entonces ese es un escenario geopolítico que Estados Unidos lo mira muy, muy atentamente. Y el otro escenario, volvemos al Océano Pacífico. El Océano Pacífico se llama el Mar de la China y es el interés de China de hacerse con Taiwán. Este movimiento, ¿por qué? Pues porque la lucha en los próximos, creo, años va a estar en quién domina la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, la base, bueno, básicamente son tres cosas. La inteligencia artificial, digamos, son datos. Los datos son más o menos accesibles a cualquiera. Y luego estarían los algoritmos. Todo el mundo tiene esa capacidad de hacer algoritmos, pero la clave es la potencia de computación, es decir, los ordenadores. Y entonces está la lucha por los chips. China en este momento tiene alrededor del 15% o 10% de la producción de chips del mundo, pero Taiwán tiene el 60%. Luego, entonces, ahí vemos el otro escenario. Entonces, yo creo que volvemos al año 2020 con otra forma de planteamiento. Para China, para Estados Unidos, el objetivo es batir a China. Trump ha cambiado su objetivo, desde luego el foco está puesto en China, mientras que en lo que refiere a Ucrania estamos viendo un giro, iba a decir inesperado, pero en verdad más o menos todo lo podíamos intuir. Era una de las promesas de campaña de Donald Trump, decía que iba a solucionar el conflicto en 24 horas, después se hablaba ya de 100 días, luego de 6 meses. Los asesores de Trump, hablando con la agencia Reuters, dicen que esto
que va para largo, ¿no? Que es un conflicto muy complicado y que Donald Trump fue un poco fanfarrón, ¿no? Al soltar esas proclamas en su campaña. Te quiero preguntar, ¿qué esperanzas tienes tú en cuanto a la figura de Donald Trump? Si crees que puede solucionar el conflicto y sobre todo, más o menos, ¿para cuándo crees que se puede terminar? Porque está claro que en 24 horas no lo va a conseguir. Bueno, desde luego en 24 horas es imposible. Es decir, que, pero mi opinión es que eso terminará, es decir, Ucrania está batida por Rusia, eso se ve. Los ataques de Ucrania en suelo ruso no han tenido la efectividad que se pensaba. Rusia no va a salir de la zona sur del Donbass, entonces, y por lo tanto se hace fuerte con la llegada de Donald Trump. La única posibilidad es la OTAN. Pero claro, cuando hablamos de la OTAN, ¿quién tiene el peso en la OTAN? Y el peso en la OTAN lo tiene fundamentalmente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, bueno, el presupuesto de la OTAN en el entorno del 18% lo mantiene Estados Unidos. El Reino Unido se pondrá de la mano de Estados Unidos. Luego quiere decir que la OTAN, solo con Europa, no tiene la fuerza que tenía cuando estaba la administración Biden. Luego, esto nos da un escenario en el cual se forzará desde Estados Unidos, con la administración Trump, a llegar a una solución al conflicto de Ucrania. Ucrania levanta la bandera diciendo, bueno, yo quiero entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Es verdad que hay unos acuerdos con la OTAN desde Ucrania desde 1992, pero son acuerdos, digamos, no de seguridad, sino acuerdos más bien de orden político. Luego yo creo que no va a ser para mañana, pero yo veo que se llegará a un entente en la guerra de Ucrania, porque el objetivo, como digo, a mi modo de ver, el objetivo de Estados Unidos en esta etapa es batir a China. Entonces, Ucrania pasa a digamos, a un segundo plano. Pues precisamente, Eduardo, te quiero preguntar por Ucrania, donde la tensión se sigue elevando. Ayer contábamos un ataque sin precedentes por parte de Ucrania, hablábamos de más de 180 drones, también ataques con misiles occidentales. Hoy hemos visto de nuevo la respuesta por parte de Rusia con ataques a las infraestructuras energéticas. Bueno, como estamos contando, ¿no? Llega Donald Trump, están intentando pues coger una posición de fuerza, pero la tensión se sigue elevando y vemos ataques masivos prácticamente a diario. ¿Cómo está la situación en Ucrania, Eduardo? Y sobre todo, si crees que puede escalar más, por mucho que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Bueno, yo no creo que escale más, es decir, va a ser si se me permite la expresión, un toma y daca. Los misiles, bueno, hay un apoyo evidente de la Unión Europea y de momento un apoyo de Estados Unidos a Ucrania. A mi modo de ver, esto no es que vaya a desaparecer mañana, pero irá disminuyendo con el tiempo y se tratará de que haya unas conversaciones para llegar a un tipo de arreglo. Ahí dentro de este contexto, desgraciadamente a mí me gustaría que fuera distinto, pero yo veo que la Unión Europea no tiene ningún peso. Es decir, que la Unión Europea, Donald Trump va a exigir que los países de la Unión Europea que no llegan al 2% o incluso más de su Producto Interior Bruto en su contribución a la OTAN, lo va a exigir, lo cual nos va a poner, por ejemplo, a España en una situación muy complicada, porque todo va a ir contra la deuda. Entonces, bueno, por mucho que se diga que la economía española pues va como un tiro, pero va a haber unas presiones muy grandes de Estados Unidos. Y no hay que olvidar que Estados Unidos es el jugador global. Entonces, tiene enfrente China y volveríamos, si se quiere, bueno, si se me permite la expresión, a la famosa trampa de Tucídides de Graham Allison, en el sentido de que Estados Unidos no puede admitir que China le sobrepase. Entonces, yo creo que la guerra de Ucrania será un toma y daca, pero en el largo plazo veo que al final será Rusia quien se lleve el gato al agua. Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda en Ucrania, mirando todo el mundo a Donald Trump. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Buenas tardes. Vale, muchísimas gracias a vosotros, Muchas Sergio. gracias. Muchas gracias. Nosotros que nos despedimos, pendientes de las últimas horas, mira.